Porque yo recibí ayuda de todos lados, pero del pueblo, no de la gente común. Fíjate que una Teletón en el Mina me recaudó como 80 palos. Yo no lo podía creer. Me hicieron viajar a Mina, viajé. Vos no sabés lo que era aquello. Quiere decir que esto repercutió en todo el país, ¿o no? Esto fue una cosa que No, repercutió pero en todo el escuchá, país. no es que solo país, en el mundo. Contame algún caso. A mí me llamaron de Alemania, me llamaron de España por abogados, para poner abogados de ellos. Hablaron de abogados de España a Montevideo para poner 2 abogados efectivos acá en este país para ganarles el juicio. Porque a Blanca se mostró. Yo fui un tipo que, ¿cómo te voy a decir? Mediático, porque anduve en todos los medios, di más o menos 700 reportajes, en todos lados nunca mostré a Blanca. Pero un día se dio que Blanca estaba sin prótesis, sin nada, y la gente la vio con eso y es como que te corten la vida, es una cosa. ¿Cómo van a solucionar el problema? Esto se inició en el año 2011, la acción civil, y bueno, y todavía seguimos. Estamos en la etapa del diligenciamiento de las pericias. Ahora se designaron 5 pericias. Ahora se van a designar los peritos y esos peritos van a tener que expedirse con respecto a si existió o no responsabilidad médica en el caso puntual. Hay que ver que peritos no tienen que ser dependientes de ACE, cosa que eso dificulta un montón porque la gran mayoría de los médicos y que tienen especialidad y grado y trayectoria en este aspecto, que no sean dependientes de ACE es difícil, pero de todas formas estamos en esa etapa, o sea que nos va a llevar un tiempo más. Acá nosotros tenemos que dividir el caso, y que esto quede bien claro, en dos partes. Perfecto. Una cosa es la atención que se le da a Blanca Filippini en los primeros 3 días que va a consultar, esa es una etapa, y otra etapa es luego del 4.º día, en la cual ya prácticamente la apendicitis está evolucionada, le intervienen quirúrgicamente, en la cual interviene el doctor Veroli. Esa es una segunda etapa hasta que indudablemente se le da de alta. ¿En qué consiste una separación? Nosotros separamos la instancia porque una vez que lo interviene el doctor Veroli, de ahí para adelante, nosotros no tenemos ningún tipo de cuestionamiento. El día que yo opero por primera vez a Blanquita, yo estaba de guardia de cirujano, de retén en el hospital. Y ahí fui llamado para verla esa noche, y desde ese entonces me encargué del tratamiento hasta que, en fin, se terminaron la serie de intervenciones que tuvo que soportar esta niña, ¿no? ¿Qué tenía concretamente ella, doctor, cuando usted la vio por primera vez? Cuando yo la vi tenía claramente una apendicitis aguda con un componente infeccioso sistémico, es decir, sistémico, es decir, con una infección a nivel de todo el cuerpo, digamos, por hablar con palabras claras que se puedan entender. ¿Cómo se da cuenta? ¿A simple vista o hay que hacer algún análisis para determinar todo esto que usted nos habla? El momento que yo la vi fue suficiente para hacer el diagnóstico, el examen clínico, que era muy claro. ¿Qué acciones toma usted conforme conoce un poco el caso? No, inmediatamente habló con la mamá y con el padre en aquel momento y les explicó que hay que operarla inmediatamente, y así fue. ¿En qué consistía la operación? La operación consiste en esos casos en retirar el foco, es decir, el foco infeccioso, que era el apéndice con una infección. Se hace la apendicectomía, es decir, se saca el apéndice y se limpia el lugar donde está alojada el apéndice y luego se seca, etcétera, etcétera. Esencialmente la parte quirúrgica es esa. Ahora, ahí acompañado, digamos, ya se inicia un tratamiento en base a antibióticos, es decir, un tratamiento médico, vamos a decir, no quirúrgico, complementario de la cirugía en base a los antibióticos, reposición con sueros y otras medidas más. Doctor, ¿por qué se agrava? ¿Cuál es el factor que determina que a posteriori Blanquita haya perdido miembros? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después de operada, estando en el CTI, esta niña fue operada por mí, en definitiva, en 7 oportunidades. La última de las cuales
consistió en amputar las dos piernas y el brazo izquierdo, y parcialmente el brazo izquierdo. Todas las intervenciones posteriores al inicio fueron a causa de complicaciones del proceso infeccioso, ya sea problemas infecciosos importantes en la pared del abdomen, en los músculos, etcétera, donde apareció infección, y finalmente, a consecuencia de todo lo padecido, la amputación de ambas piernas y del brazo izquierdo. Doctor, yo creo que debe haber un momento muy difícil y que indudablemente debe pasar también a nivel profesional, y que usted lo debe vivir como médico, el momento de tomar la decisión de la propia amputación, y sobre todo teniendo en cuenta que se hace en una niña que en aquel momento tenía 4 años. ¿Cómo evalúa el momento previo para llegar a esa determinación? Es difícil, es muy traumatizante, es muy choqueante, porque estamos hablando de una niña de esa edad, ¿no es cierto? Pero uno se tiene que manejar con criterios científicos, médicos, fríamente, y en base a eso hacer lo que necesita el paciente, Además, previamente a la amputación, hicimos consulta con médico traumatólogo, naturalmente con el médico intensivista, el médico del CTI donde estaba la niña, para tratar de tener unanimidad en el caso, lo cual era claro y era obvio, pero la decisión de la amputación, si bien se toma en base a la situación del paciente, a criterios científicos, estrictos, técnicos, es traumatizante siempre para el cirujano. Es traumatizante, fíjense ustedes, en el adulto, que no será a la edad de Blanquita. Sí. Cuando yo estuve solucionando el problema en el hospital Pereira Rosell, que hablé con la ministra, a mí la ministra me dijo: mire, Filippini, se le van a dar las prótesis a la niña, el Estado le va a dar a usted por el sufrimiento, a su señora y a los hermanos. Ella vio que venía. Yo llevé los abogados a Montevideo. ¿La propia ministra te dijo eso? Sí, la propia ministra, que eso fue, nunca me preguntaron a mí eso, porque fue el ataque contra mi mujer. Yo no estaba. Yo era el que vivía al costado del problema ese, que no estaba realizando los dramas. Los dramas los hacía mi mujer. Yo era el que había metido el pico y estaba enfrentándome con todos ellos. Ahora, acá el tema se plantea, y es donde nosotros consideramos que ha existido mala praxis, es en la atención que se le brindó en los primeros 3 días, en la cual se le privó de la chance y de la posibilidad de poder haber previsto todo lo que vino a continuación. Entonces nosotros lo que cuestionamos es el actuar de los médicos, de los 3 médicos que actuaron en el primer día, en el segundo día que no le atendió ningún médico sino un practicante, y en el tercer día. Eso es lo que nosotros cuestionamos, la actitud de los médicos que intervinieron en ese periodo, y también el mal actuar del servicio. Porque muchas veces no es que el médico actúe mal porque efectivamente con la intención de actuar mal, sino que muchas veces el servicio lo condiciona al médico a tomar determinadas actitudes y cometer algunos errores. O sea, un médico que hace guardia 24 horas, tiene que atender en determinado periodo de tiempo tanta cantidad de gente que supera su capacidad humana, indudablemente es factible que cometa errores. Y es lo que nosotros consideramos que ha pasado en los primeros 3 días que se atendió a Blanca Filippini. Nosotros consideramos que se actuó con una desidia total. El primer día la médica, y lo que yo digo ya está aprobado en el expediente, en el primer día la médica no le hace un examen abdominal, o al menos no figura en la historia clínica que se le haya hecho un examen abdominal. Si una persona tiene apendicitis, lo primero que se descarta, el estudio que se realiza, un examen abdominal, no figura. En el segundo día que la llegan, y además hay que tener en cuenta también el nivel socioeconómico y cultural y las limitaciones económicas, porque no es lo mismo que vaya una persona que vive en el centro o que vive a unas pocas cuadras del lugar donde se puede atender, a una familia que tiene que viajar varias cuadras para ir al hospital,
que la atiendan, sacar horas, o sea, que todas esas consideraciones que también que se tienen que valorar, no se valoraron. El segundo día la atiende una practicante, no la ve ningún médico, persisten los síntomas y sin embargo se le da de alta. Este segundo día fue cuestionado inclusive por el propio ACE. Inclusive por el propio ACE cuestionó que la haya atendido una practicante en el segundo día, que la haya diagnosticado y que le haya dado el alta. Las potestades no eran tal. O sea, el practicante no tiene esas facultades. Eso está fuera de discusión. El propio ACE cuestiona la actitud de la practicante. Ahora, la practicante se defiende diciendo que claro, que era imposible llamar al médico que estaba de guardia, encargado, y en su momento, bueno, que no se animaba a llamarlo porque supuestamente había un partido de fútbol en ese momento y bueno, y que el médico estaba viendo el partido de fútbol. Eso es lo que dijo la practicante. Indudablemente después el médico de guardia dijo todo lo contrario, pero al menos esa contradicción está en el expediente. El tercer día acá se suscita algo verdaderamente insólito. ¿Qué pasa? El tercer día ya tenemos el tercer día de síntomas y una apendicitis que venía evolucionando. Ese tercer día tampoco la atienden de forma rápida. Tan es así que la madre comienza indudablemente a ponerse nerviosa porque no atendían a su hija y llaman a un guardia de seguridad a los efectos de calmar a la madre. Eso fue así. Ahora bien, en la investigación administrativa, porque indudablemente cuando esto toma estado público, se pone a trabajar sobre este asunto, arma una investigación administrativa y llama a declarar a los médicos y llama a declarar al guardia de seguridad que estaba en ese momento. Llaman al guardia de seguridad que estaba en ese momento y el guardia de seguridad dice, no, mire, a mí nunca me llamaron, a mí nunca hubo ningún problema. Y efectivamente la investigación administrativa quedó de esa forma. Cuando vamos al juicio, a la demanda civil, que acá está la declaración del guardia de seguridad, el guardia de seguridad sigue manifestando, no, a mí nunca me llamó nadie. ¿Y cuál es la pregunta lógica que uno le debe decir? Bueno, pero ¿estaba solo usted? No, estaba otro. Cuando llamamos a declarar a ese otro guardia de seguridad, un guardia de seguridad que ya jubilado, retirado, y efectivamente ese guardia de seguridad declaró que estuvo en ese día, que hubo una discusión, que la médica no la atendió y por eso en esa discusión que se armó, él se hizo presente, se paró y se tranquilizaban las aguas. Pero para tanto la investigación administrativa de ACE se limitó únicamente a llamar a un guardia de seguridad, que qué casualidad que ese guardia de seguridad no era el que estaba ahí presente, era otro. Esas barbaridades, o sea, se dejan ver, en muchos detalles. O sea, uno tal vez ve lo macro y bueno, dice, bueno, puede ser o no, pero con la sumatoria de indicios de este tipo, da a pensar de que indudablemente hubo una desidia por parte del hospital en la atención de esta niña y que por lo tanto provocó la responsabilidad médica. Que si lo hubiesen atendido como correspondía, indudablemente no hubiese pasado eso. Uno de los peritos de ACE, uno de los que intervino en la pericia, lo llamamos a declarar y fue bien claro y bien concreto y nosotros nos aseguramos que quede efectivamente así en acta. El médico dijo, si esta botija hubiese tenido dinero, indudablemente no hubiese terminado como terminó. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Me refiero a las piernas y al brazo. La evolución natural es a la infección y posteriormente a la muerte del paciente.